por cierto, en este capítulo, muchísima historia, ¿sí? Tanta historia hay en los libros. Sí. Increíble la cantidad de historia que hay y definitivamente poder, ahí hay gente sí que es hábil para esto, pero para mí poder memorizar todas esas fechas, no necesariamente, pero sí da una idea apropiada, correcta, de más o menos la dirección en que la historia se puede considerar. Y tanta historia también en lo que concierne al pueblo judío, ¿no? Como el pueblo de Dios. Una nación que, si bien es cierta, no necesariamente es una nación rica, sin embargo, una nación muy apreciada en cuanto a lo que se refiere su terreno, ¿no? Su territorio más que su terreno. Una nación relativamente pequeña, pero que no podemos negar fue bendecida por Dios. Entendamos esto, hermanos, hermanas, sí. Muchas veces, claro, nosotros pensamos que si tuviésemos las cosas que pensamos deberíamos tener, recién nosotros llegaríamos a ser alguien. No, usted trate de ser quien usted entiende Dios quiere que usted sea. Para Dios usted va a ser muy valioso o muy valiosa, y no solo para Dios, sino también para esta sociedad en la que nosotros vivimos. Quizás no valiosos en términos de dinero, quizás no valiosos en términos de popularidad, pero valiosos sí en términos de lo que usted, con la bendición del Señor, puede proveer a las sociedades en las que vivimos. No nos, por lo tanto, afanemos en tratar de ser alguien. Recuerde, la idea es que dejemos que Dios haga de nosotros quien Él desea nosotros pudiésemos ser. Y como dice también este pensamiento, Dios puede hacer cosas extraordinarias en personas ordinarias. Y claro, a nosotros nos gusta el pensar, wow, ¿no? Lo extraordinario que va a hacer Dios conmigo en términos de popularidad, en términos de economía, en términos quizás de esto, otro. Pero no se trata de ello. Recuerde que Jesús hizo cosas extraordinarias sin esa necesidad de afanarse ni por las riquezas, ni tampoco por la popularidad. Simplemente él se ocupó y se preocupó de ser lo que el Padre quería que él pudiese ser. Seamos ellos y dejemos que Dios nos transforme y Dios nos utilice para gloria y honra suya y también para beneficio de otros. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Sí, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? ¿O quiso decir algo? ¿Le interrumpí? No hay problema. Si quieren decir algo, pueden decirlo, ¿sí? Hace poco recién me dijeron que hay aquí algo que se puede hacer para yo, o el que tiene el control en todo caso, ¿no? Callar a todos, ¿no? Sin que usted pueda hablar así quiera, ¿no? Sin que usted pueda activar su micrófono así usted lo desee, ¿sí? No voy a hacer eso, pero interesante eso. Quizás en algunas ocasiones sí se puede hacer eso también, ¿no? En fin. Vamos entonces a viendo nuestras Biblias decía, en el capítulo número 11, sí, capítulo número 11. Y antes de sí, por cierto, compartir imagen con ustedes, vamos simplemente a leer
capítulo 11 de Daniel, y en el versículo 31, ¿sí? A partir del versículo 31, entonces damos lectura y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Vamos a dirigirnos una vez más al Señor en oración, en reverencia, por favor. Padre amantísimo, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias te damos por este momento que nos permites estudiar tu palabra, y queremos hacerlo, Señor, no basado en nuestra capacidad, no basado quizás en nuestra habilidad, sino guiados, Señor, por tu Santo Espíritu. Enséñanos, Padre, a entender cuán grande tú eres, cuán maravilloso. Los tiempos, sin duda, a ti no te detienen. Los tiempos no están escondidos de ti, sino más bien todos ellos están desnudos. Esto nos hace comprender cuán maravilloso eres. Por ello, ayúdanos a saber confiar en ti, a saber, Señor, creer también en ti. En el nombre bendito de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, te pedimos todos estos favores. Amén. Daniel, recuerde usted, tiene esta visión, más que visión, revelación, y dentro de esta revelación se le brinda a él también el poder tener un prototipo de lo que sería, creemos, el anticristo. Y este prototipo está en la persona de Antíoco Epifanes. Este Antíoco era una persona que se las agarró simplemente contra los judíos. Antíoco era alguien que, por cierto, creía mucho en la filosofía helenística, y a la vez también no solo la predicaba, sino cuando era necesario la imponía. ¿Cuál era la cultura helenística? Básicamente que todo el mundo llegue a adoptar la cultura griega, el lenguaje también, y hasta la religión. Los judíos, siendo una nación que en ese aspecto era y es muy celosa por sus creencias, por su fe, entonces no accedieron fácilmente a las imposiciones de Antíoco, que en ese tiempo ya estaba gobernando esa parte del mundo. Esto obviamente hizo que Antíoco llegue a jalarse de los pelos, como decimos, de cólera, de rabia, ¿sí? Y por eso llegó él a tener unas ganas muy fuertes de imponerse a estos judíos que eran muy celosos respecto a su religión.
Se piensa que este Antíoco, en sus excursiones hacia el sur, sobre todo hacia Egipto, donde estaban los Ptolomeos, el reino del sur, siempre pasaba por Jerusalén, Palestina, y siempre trataba de imponer algunas cosas a ellos. Dentro de esto, puso Antíoco su propio sacerdote. Quitó el sacerdote que había y él comenzó a poner sus propios sacerdotes, no tanto de acuerdo a las tradiciones judías, sino a las conveniencias personales. Esto hizo que el pueblo, obviamente, se divida. Un grupo, y eso es lo que hemos leído también en los versículos introductorios, un grupo decidió abrazar la filosofía helenística, pero otro grupo no. Cuando Antíoco, en esas excursiones hacia el sur, llegó a ingresar a Egipto, mas no conquistó Alejandría, que era la capital del reino del sur, Antíoco se queda allí un buen tiempo. Creo que esto ocurre más o menos en el año 169 antes de Cristo. Y por alguna razón llega información a Jerusalén, equivocada por cierto la información, de que Antíoco había fallecido, una casualidad, en la batalla. Esto los judíos lo celebraron, dice, con mucha fiesta, ¿sí? Pero Antíoco no había fallecido, Antíoco no había muerto. Los judíos expresaron a través de todo esto, obviamente, su regocijo de que este hombre vil ya no iba a estar gobernando en los israelitas o a los israelitas. Esto contrarió mucho más a Antíoco, que, repito, ya tenía a Jerusalén e Israel, como decimos, entre ceja y ceja, ¿no? De por sí ya los tenía entre ceja y ceja. Con esto, o sea, cuando se entera de todas las festividades que hicieron, cuando se enteraron equivocadamente los judíos de que Antíoco había fallecido, cuando Antíoco regresa, se tiene en todo caso como criterio el hacer que los judíos lleguen a sufrir, y a sufrir por la parte que más les dolía, la parte tradicional o la parte religiosa. Es allí, voy a ahora sí a abrirles o a compartir pantalla, ¿sí? Con ustedes, perdón, a ver, aquí estamos. Aquí está, ¿sí? Es allí cuando se dice en el versículo 28, por ejemplo, volverá a su tierra con gran riqueza, sí, será contra y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas será la postrera venida como la primera. Entonces, luego, sí, en el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y ya Roma estaba, entiéndase, sí, haciéndose fuerte, sí. Roma todavía, a ver, no estamos hablando del imperio romano aún, pero sí Roma como república, que se hizo muy fuerte ya desde el año 100, casualmente 69, me parece, donde en una batalla vence a Grecia, ¿sí?
cierto, el imperio griego ya había estado dividido, pero aquí estamos hablando de Grecia como nación. Así que ya comienza Roma a extenderse. Como imperio, recién Roma toma el universo o el mundo en el año 27 antes de Cristo, pero ya en el 169 ya estaba así Roma tomando control también de este mundo. Entonces, los romanos le dicen a Antíoco, sí, que se regrese. Es más, mire usted, este hombre con quien se encuentra, este romano, sí, un oficial romano con quien se encuentra Antíoco, y me parece que lo mencioné, le dice a Antíoco, no, tú decides en estos momentos qué vas a hacer. Antíoco le dijo, no, tengo que consultarlo con mis ¿no? consejeros, con mis oficiales. Y lo que hizo se dice, oficial romano, es dibujó en el suelo, ¿no? Un círculo alrededor de Antíoco y le dijo, tú no sales de acá sin tomar una decisión. A lo cual Antíoco tuvo que acceder, porque repito, Roma ya estaba haciéndose muy, muy fuerte. Esto de que, permítame acá, esto de lo que mencionaba así, en el año 169 es que los judíos escuchan que Antíoco pues había fallecido, entonces lo celebraron, y Antíoco retorna y pone o edifica una estatua de Júpiter Olimpo, esto es Zeus. Es más, recuerde que el nombre de Antíoco completo es el título, en todo caso, Antíoco IV Epífanes. Y hemos dicho que Epífanes significa manifestación divina. O sea, él se consideraba una manifestación divina. Es más, se piensa que este hombre se pensaba, valga la redundancia, ser el mismo Zeus. Zeus, recuerde usted, dentro de la mitología griega, es el dios de todos los dioses. Es Júpiter Olimpo, ¿sí? Júpiter que significa brillo, y el Olimpo era lo más alto donde se piensa moraban todos los dioses. Entonces, Zeus o Júpiter Olimpo, pues era el que estaba en control de todo ello, ¿sí? A este Zeus se le denomina con el título de padre de los dioses y también de los hombres, y que gobierna a los dioses del Olimpo en la mitología griega. Antíoco erigió esta imagen, ¿sí?, de Zeus en el altar del mismo templo, ¿sí?, de los judíos, demandando su adoración. Más adelante desacreditó el templo ofreciendo un puerco como sacrificio, lo que trajo desolación al templo, ya que ningún judío adoraría a Dios en dicho lugar. Recuerde usted que Dios había dado órdenes precisas respecto a cómo adorar su nombre, respecto a los holocaustos y a los sacrificios. El puerco, el cerdo, definitivamente no estaba dentro de esas órdenes o mandatos que Dios había dado, porque el puerco o el cerdo era no solo un animal impuro, ¿no?, sino de los animales impuros, los judíos lo veían como lo peor de lo peor. Es más, una de las profesiones o de las labores que los judíos veían como de las peores era ser pastor de cerdos. ¿Se acuerda usted la parábola de el hijo pródigo? ¿Verdad? ¿Cómo es que el hijo pródigo llegó a pastear cerdos? O sea, él
dentro de lo que era la percepción judía y la suya propia, porque él era judío. O sea, él descendió a lo peor, ¿no? Él descendió a lo peor. Entonces, este Antíoco, que no era ningún tonto, era muy hábil, sabía cómo podía él hacer que estos judíos se sientan muy ofendidos, muy oprimidos, y no solo puso la estatua de Zeus dentro de el templo, sino que también este judío hizo del templo que se convierta en algo inmundo, cuando él no solo ofrece esos holocaustos, sino que también regó, ¿sí?, ofreció en holocausto, en sacrificio, perdón, y a la vez como que cocinó ese cerdo, y toda esa sopa, todo ese caldo que, no, en el agua en el que se cocina ese cerdo, lo, lo arrojó, ¿sí?, en todo lugar, en toda esquina, por así llamarlo, del templo, ¿sí? Esto, repito, hizo que para los judíos el templo se convierta en algo inmundo, y los judíos ya no tenían esa convicción o ese deseo de poder ir a adorar allí. De allí que nace en este sentido, como también habla, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estuve? Perdón. Desoladora, ¿dónde está esto? ¿En qué versículo está? El lisonjo, tiempo determinado. A ver si me ayudan. Acá está, 31. 31, gracias, al final, ¿no? Y quitarán el continuo sacrificio. O sea, ya no podían sacrificar más los judíos, ¿sí? O sea, este Antíoco los atacó, perdón, o los hirió en lo que sería lo más sagrado para los judíos, ¿sí? Este hombre quiso arrasar con ello. Mire algo que leí también de todo esto. Se dice que en su ataque a Jerusalén, Antíoco dio muerte a 80,000 judíos. ¿Sí? Presta atención, ¿sí? Puso en prisión a otros 40,000, vendió a la esclavitud a otros 40,000, ¿sí?, como esclavos, obviamente, y se apropió de las riquezas del templo. Alguien dijo, y no sé cuán correcto podría ser esto, valorizadas aproximadamente en $1 billón, su equivalente, ¿no? $1 billón se arrasó con todo ello, ¿sí? O sea, los dejó a ellos con nada. ¿Alguna pregunta hasta acá, si lo hubiere? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta o algo que quizás quiera agregar? Algo que quizás usted entiende de toda esta etapa de la historia. Recuerde que toda esta etapa de la historia, Dios no se manifestaba en forma pública, ¿correcto? Porque hubo una sequía de la palabra del Señor por 400 años, ¿no? Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, por cierto, ¿no? Entonces, por 400 años era una sequía. No se piense que los judíos en estas alturas o a estas alturas gozaban de una fe pura. No era así. La fe de los judíos en mucho estaba, por así decirlo, contaminada, ¿sí?, con muchas tradiciones y todo ello. Recuerde que de estas familias también más adelante sale el mismo Herodes, ¿sí? Y Herodes pues era una joyita, ¿no? Nada de fe necesariamente. Pero sí se logró una especie de avivamiento. No sé si necesariamente un avivamiento
de la fe en Dios o más bien un avivamiento de la fe en las tradiciones de los judíos. Me dejo entender, ¿sí? Porque a veces también esas cosas ocurren. Y es allí donde nacen los macabeos. Bueno, no nacen los macabeos, sino aparece la revuelta, la conocida revuelta de los macabeos. Nuestro hermano José hizo una muy buena presentación hace unos meses atrás al respecto, pero la revuelta también fue algo, por así llamarlo, impensada, ¿sí? Simplemente fue el producto de una reacción de fastidio. Lo que pasa es que Antíoco, ¿sí? Envió a uno de sus emisarios a que vayan a este lugar llamado Modeín, ¿sí? Cerca a Jerusalén, y en esa villa él había edificado un altar para Zeus. Matatías, que era, o Matías también se le conoce, macabeo, ¿no? De la dinastía de los macabeos, era el sacerdote. Y se le dijo a él que ofrezca sacrificio a Zeus, ¿no? A lo cual él se negó. Y dice que otro joven decidió hacerlo. Decidió, ¿sí? En representación de los judíos, ofrecer sacrificio a Zeus. Pero uno de los hijos de este hombre reaccionó y dio muerte a este joven. Sí, dio muerte porque no quería que se siga maltratando la honra de los judíos o la fe de los judíos, ¿no? Esto obviamente causó una revuelta, ¿sí? Los macabeos, sin quererlo, llegaron a ser los líderes de esta revuelta. Ellos se fueron hacia las montañas y es así como es que ellos logran, ¿sí? Hacer un frente contra en este caso, los sirios, los del reino del norte. El que lidera en realidad este grupo llega a ser el hijo de Matatías, que es Judas, porque Matatías ya era un hombre mayor de edad, pero vio en Judas, su hijo, un hombre capaz, una persona capaz y que sí había y logró grandes hazañas. Definitivamente creo yo que Dios estuvo en eso, ¿no? No que hayan existido mensajes, porque recuerden, ¿sí? Había esta escasez de la palabra, pero definitivamente podemos ver que Dios estuvo, ¿sí? Dios estuvo. Y si bien es cierto, había escasez de la palabra, eso no significa que también había escasez de Dios. Sí, hay que tener cuidado aquí con ello. Pero por la rebeldía de esta gente es que Dios dijo hasta acá nomás, ¿sí? No nos hagamos rebeldes contra Dios, ¿sí? No hagamos eso. Usted va a salir perdiendo. Usted y yo vamos a salir perdiendo. Dios nunca va a perder, ¿sí? Entienda usted. Dios nunca va a perder. Su voluntad siempre se va a hacer. El que va a perder, o los que vamos a perder somos usted y yo, y la idea es que aprendamos a través de todo lo que vemos acá, que cierto está que se dan las cosas como Dios las dijo, que Dios nunca pierde, Dios nunca se equivoca. Es triste, ¿no es así? Cómo es que nosotros, por ejemplo, o muchas veces, no sé si usted, tampoco que lo haga yo, pero muchas veces estamos más dispuestos a escuchar lo que otras personas dicen y no necesariamente lo que Dios dice. Hace poco me llegó un video, soy muy cuidadoso, sí, honestamente. Es más, la mayoría de videos que me llegan no los veo, sí, honestamente, ¿sí? No estoy diciendo usted tiene que hacer eso, simplemente estoy diciendo lo que yo hago, ¿sí? Y no lo veo porque no tengo tiempo, en fin, tantas cosas, o a veces es más de lo mismo, en fin.
No necesariamente, es la pura enseñanza de Dios, pero me llegó este video y lo abrí y era Albert Einstein, acerca de Albert Einstein, y daba pensamientos de Einstein a través de la historia, y pensamientos interesantes, por cierto, ¿no? Pero yo decía, qué triste, ¿no? Qué triste es que la gente, por ejemplo, está más dispuesta a escuchar a Einstein que a Dios. ¿Sí? Y no solo ellos, sino muchas veces, hermanos, usted y yo estamos más dispuestos a escuchar a pensamientos no populares o de gente que pensamos no ha logrado algo más que a Dios mismo. No hagamos eso. Aprendamos a escuchar a Dios y vamos a estar suficientes. Y si eso coincide con lo que otros dicen, amén. ¿Sí? No le vamos a quitar tampoco crédito a la gente, pero a lo que voy es, no pensemos que hay una mente superior a la mente de Dios, porque no lo hay. ¿Sí? Y Dios nos lo muestra a través de todo esto, ¿sí? También, ¿no? Cuando ocurren cosas, y ya comienza la gente, uy, ¿cómo se llama esta persona que habla del futuro? Nostradamus, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Saben a quién me refiero? ¿Alguien que me ayude? Nostradamus. Nostradamus, ok. Nostradamus, ¿no? Gente más está pensando, ¿qué es lo que dijo, no? ¿Qué es lo que, no? Y sí lo dijo, ¿no? De la pandemia también, ya que alguien lo dijo también antes de que ocurra, ¿verdad? Ya, es más, ya estaba ya como que hace cientos de años ya gente lo decía, o hace una década también gente lo decía, o en esta también década gente lo decía. Y no nos damos cuenta que nuestra mirada debe estar en Dios. No, definitivamente Dios siempre está involucrado. Y esta familia definitivamente sí experimentó a Dios muchísimo. En una ocasión dice que Antíoco envió un ejército de 60,000 personas, ¿no? Y Judas Macabeo y su grupo eran solo de 6, ¿sí? Pero los derrotaron. En otra ocasión también con 100,000 personas, ¿no? Y ellos también los derrotaron, ¿sí? Así que grandes fueron las obras que pudieron esta familia hacer en favor de la liberación de, de Jerusalén y de Palestina, por cierto. Vamos acá rápidamente, ¿sí? A ver. Y aquí en la toma siguiente, a ver, ajá, acá está, en la siguiente, ¿sí? Desde el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, ya hemos hablado de lo que significa, así, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ¿sí? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entienda eso, ¿sí? Del Dios de sus padres no hará caso, ¿sí? No sé si acá se refiere de los padres de él o de los padres de los judíos, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En Ezequiel hay un Dios que parece, está relacionado con la aceptación en las mujeres. Aquí está Tamuz Adonis, aquí está la cita también, Ezequiel 8:14. Dice en el versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que nuevamente, sí, Júpiter, Olimpo, esto es Zeus, Dios de que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, ¿sí? Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Se piensa que en este sentido es Ptolomeo, el Ptolomeo VI, a quien, dicho sea de paso, el mismo Antíoco dejó como rey en el sur, ¿sí? Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Algo interesante es que los macabeos, sí, mire usted, vencieron a estos grupos que se mencionan aquí, sí, y dentro también de ello, o junto con ello, el 25 de diciembre, ¿sí?, del año 165 antes de Cristo, ellos comenzaron lo que se conoce ahora como la fiesta de la dedicación, en la cual hace referencia a Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Qué es esa fiesta? Aquí rápidamente, sí, ¿qué es esa fiesta? Bueno, esa fiesta celebra la dedicación del templo, o sea, recuerden que Antíoco había quitado todo ello de los judíos, del poder de los judíos, pero los macabeos y su gente obviamente llegan a liberar todo eso. Entonces, un 25 de diciembre, ellos retoman y limpian y dedican o rededican el templo, el segundo templo es el que se llama así, para nuevamente la adoración a su Dios y nuevamente la restitución de la fe judía. Esta fiesta de la dedicación es también conocida como Jónica. ¿Ha escuchado usted hablar de esta festividad judía, Jónica? ¿Sí? Esta es, o también se le conoce como la fiesta de las luces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que quieran agregar, hermanos? Ok, rápidamente, permítame nuevamente aquí compartir con ustedes esto con el propósito de que continuemos. Dice, extenderá en el versículo 42 su mano contra las tierras, no escapará del país, o no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del norte, del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, este de a muchos, ¿sí?, se refiere a los judíos, sobre todo. Dice, cuando, o sea, cuando, voy a leer más adelante algo extenso, pero una de las cosas que decía o dijo Antíoco cuando sale de estos lugares, ¿no?, del oriente y del norte, y nuevamente, si recuerde, Antíoco siempre tuvo a los judíos entre ceja y ceja, ¿sí? Entonces, le fue mal y se quiso desquitar con los judíos. Y eso es lo que dijo Antíoco, ¿sí? Cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. O sea, tanta cólera le tenía este hombre a los judíos. Y permítame terminar aquí en el versículo 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Antíoco falleció en el año 164 antes de Cristo. ¿Sí? Voy a dar lectura a algo que está casualmente en el libro de los Macabeos, Segunda de Macabeos, y que expresa la muerte de Antíoco. Por favor, si presta atención, dice, por aquel tiempo Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentando robar los objetos de culto del templo y apoderarse de la ciudad. Pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. Honestamente, no sé quiénes fueron ellos.
No sé si es, quizás debió decir aquí Karina y Timoteo, algo así creo que también eran, ¿no? No soy, bueno, no sé quiénes eran. Fuera de sí, ¿sí? Por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas al ponerlo en fuga. Por este motivo, ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Miren cuán determinado estaba este Antíoco. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada le pasaba y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Wow. Así, así, el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y, como Dios, pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no pretender ser igual a él. Entonces este criminal empezó a suplicar al Señor, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla y convertirla en cementerio, y ahora prometía a Dios declararla libre. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña o para ser arrojados con sus hijos a las fieras, y ahora prometía darles los mismos derechos que a los ciudadanos de Atenas. Antes había robado el santo templo y ahora prometía adornarlo con las más bellas ofrendas y devolver todos los utensilios sagrados y dar todavía mucho más y atender con su propio dinero a los gastos de los sacrificios y, finalmente, hacerse él mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta que tenía el carácter de súplica y que decía así: el rey y jefe militar Antíoco saluda a los judíos, excelentes ciudadanos, y les desea salud y bienestar completos. Deseos que ustedes y sus hijos se encuentren bien y que todo marche según ustedes lo desean, con la esperanza puesta en Dios. Guardo un cariñoso recuerdo de las muestras de respeto y afecto que de ustedes he recibido. Politicazo aún en el hecho de su muerte, y llegó a morir. Si esto fue cierto, no lo sabemos, porque recuerden, la segunda o la carta a los Macabeos no es necesariamente una carta inspirada por Dios, pero por lo menos nos da una idea de
esa horrible relación que hubo entre Antíoco y los judíos, o Antíoco contra los judíos. Cuando venga el anticristo, recuerde que va a ser algo similar. El anticristo va a firmar el pacto con los judíos en primera instancia, pero lamentablemente después va a sacar sus garras y va a atacar contra ellos. Si el anticristo al final vaya a decir palabras de arrepentimiento como las dijo Antíoco, lo dudo, pero lo que sí es cierto es como que así como acá se habla de guerras, ¿no? Al final de la vida de Antíoco, también al final de la participación del anticristo van a haber grandes batallas, pero el ganador, el victorioso, va a ser el Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? Dios mediante, la próxima semana nos introducimos al capítulo número 12, que es el último capítulo del libro de Daniel. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Algunos de ustedes. Grande es nuestro Dios, entienda usted, sí, nada se le escapa. ¿Sí? Sí, usted y yo, y esto es lo cierto, muchas veces vivimos como que no, Dios no tiene tanto control como se dice, ¿no? ¿Se ha dado usted cuenta de que muchas veces vivimos, hacemos cosas, tomamos decisiones, ¿no? Como que, no, falso. Dios está muy involucrado, ¿sí? Dios está muy involucrado. Y que eso más bien no nos asuste, sino más bien que nosotros podamos llegar a creer tanto en Él que podamos decir, ¡qué bendición! Que Dios está muy involucrado. Si yo simplemente estuviese dispuesto a seguirle a Él. Sigamos de Él, confiemos en Dios y dejemos que Él siga siendo Dios y también el Dios de nuestras vidas, el único Dios. No se endiose a sí mismo, no endiosemos nuestros pensamientos, no endiosemos nuestras emociones. Dejemos que Dios siga siendo el único Dios de nuestras vidas. Una vez más, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Ok, si en caso no lo hay, vamos a tener una oración, alguna petición en oración. Si me permiten unos 5 minutos más antes de ir rapidito a la oración. Sí, hay algo que me agradaría, y rápidamente, sí, y si alguien lo desea, se lo puedo hacer llegar. Ya, aquí está. Aquí está, mire, una cronología de Israel desde Ciro hasta Roma. ¿Sí? Aquí está, aquí si ve el cursor, la flecha esta es la fecha histórica o la flecha histórica con los datos históricos o cronológicos. 537, sí, que en este aspecto es la ocasión en la que Ciro dice no a este primer grupo dirigido por Zorobabel, regresense a su tierra, ¿sí? Y luego nosotros hemos estado estudiando por acá, ¿sí? La revuelta de los macabeos, la profanación de Antíoco, pero a la vez también recuerde que en este tiempo ya Roma, ¿sí? Si bien es cierto, no era imperio aún, era una república, pero ya se estaba haciendo fuerte y ya había vencido a Grecia, país, ¿sí? Grecia. Y ya las cosas van llegando pues hasta el nacimiento del Señor Jesús, que es en el año 6 antes de Cristo. Roma como imperio llega a conquistar el mundo en el 27 antes de Cristo, pero ya desde el 63 Pompeyo, ¿sí? Uno de los miembros del Triurno, creo que se llama, tres grandes héroes de Roma, dentro de los cuales también estaba
Julio César, entonces ya estaba él gobernando Judea. ¿Sí? Herodes el Grande, él llega a vivir desde esta etapa, supongo, ¿no? Sí, claro, porque más adelante todavía llega a gobernar. Así que todo esto en preparación hacia el nacimiento de Jesús. Muy bien, simplemente para que tengan una idea, si alguien desea que se le envíe esto, y no solo esto, sino todas las diapositivas que hemos visto, con gusto se las comparto del capítulo número 11, ¿sí? Del capítulo número 11, con gusto se las comparto, me lo hace saber y con gusto se lo hago. Penina Reis, no, aquí dice, levantó su mano. ¿Sí? Sí, hermana, ¿alguna? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? Acá estoy, pastor, en mi casa. Sí, levantaste la mano para petición o qué. Dos cosas, pastor. Una, para que si me puede facilitar el material, voy a estar agradecida. Claro Me que va a sí, servir claro, mucho. claro. Me olvidé nomás de mencionar que es 50 soles por el envío. ¿Sí? No importa. No importa, Está bien. está bien, no importa. Está bien, claro que sí, hermana. Y la segunda decías, hermana. Pedir por mi hermano Nan, que está también un poco delicado de salud. No es nada grave, pero él es el que sustenta ahora en la casa y necesitamos que él mejore y también, más aún, su vida espiritual, porque